Hackea tu mente para ser creativo. Si estás viendo este video es porque probablemente tengas algo de valor en una especie de limbo que vale la pena ser traído y aterrizado. En este video aprenderás cómo configurar tu mente para hacerla trabajar en un espacio mucho más profundo y revelador. Para traer eso que creativamente tienes deseos de realizar de una forma mucho más deseable y hermosa. El camino del creativo no es una adquisición de conocimientos o un manual de prácticas o procedimientos. Es una aventura hacia la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es una relación de intimidad sana y profunda con nosotros mismos. Alégrate porque llegaste a un lugar bastante extraño. Y no encontrarás el típico video con una lista de sugerencias como duérmete temprano, interésate por nuevas cosas, la creatividad es un músculo que bla, 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 porque la creatividad no nace de lo que realices en el exterior, sino que es un trabajo puramente contigo mismo. Se los digo yo, que desde niño no tuve ningún dote ejemplar en especial, salvo el quizá ganarle en los videojuegos a mis amigos más de lo que ellos me ganaban a mí, tener calificaciones decentes en el colegio sin mucho esfuerzo. Y en cuando terminé y colgué el título universitario en la sala de mis padres, decidí salir y emprender mi propio camino. Hoy trabajo profesionalmente en dos disciplinas bastante complejas creativamente. La primera es la música. Y la segunda es la literatura. Todo es perfecto, bajar, la morfina de caer y el golpe. Y tratar de levantarte con los ojos, con los huesos rotos alrededor de las flores del sexo, de la codicia, de la avaricia, de la avaricia. Y escuchar esas voces, y ver a la muerte sentada en tus piernas, haciéndote piojito. Y todo de lo que trata este canal es lo que he aprendido en estos 8 años de camino, con el fin de que algo de esto te pueda ser útil y encuentres el valor, el conocimiento para emprender tu propio camino hacia una vida creativa que es la más noble, la más hermosa y la más digna de ser llevada a cabo para aquellos, por supuesto, que están interesados en llevarla. Así que bienvenido, esto es de cómo escribir, el lugar correcto para las personas equivocadas. Antes de comenzar, rápidamente un anuncio de lo que puedes encontrar en este canal. Primero, filosofía sobre la pedagogía creativa y particularmente artística, que es en el terreno donde más me he desenvuelto. 2. Contenido para las personas interesadas en adentrarse en la escritura creativa. Créanme, están en el mejor canal para ello. 3. Mi bitácora personal artista, para quienes esto les cause alguna curiosidad y quieran apoyar a artistas emergentes latinoamericanos. La suscripción, los likes, cualquier cosa que pueda es un increíble apoyo para los que nos queremos hacer camino en este mundo. Y 4. Consejos, análisis, fragmentos y comentarios de grandes artistas y creativos, entre otros juegos. Así que sin más, suscríbete, activa todas las notificaciones y apoyémonos en esta comunidad mutua de artistas, de creativos que queremos formar en colaboración y retroalimentación para juntos ir creciendo en este maravilloso mundo. Sin más, comenzamos. Bien, para hackear la mente, para adentrarnos en el camino creativo, primero necesitamos comprender cómo funciona el proceso creativo. De la misma manera que un programador necesita saber cabalmente cómo funciona el código para poder comprenderlo y después alterarlo hacia su propio beneficio. ¿Qué consiste el proceso creativo? ¿Cómo podemos empezar a comprenderlo para entrar en él y hackearlo? El proceso creativo es un árbol de 3 elementos, en el cual se conforman las raíces, el tronco y finalmente las hojas y las ramas. De la misma manera, el proceso creativo, sus raíces son el ideal, su tronco es la revelación, el sustento, y sus hojas es el espejo,
lo visible, lo divino, aquello que queremos traer. Como un árbol, el proceso creativo se desarrolla todo al mismo tiempo. Cuando una semilla germina, si ustedes lo han visto, no saca primero las raíces y después el tronco y finalmente las hojas, sino que germina con todos estos elementos al mismo tiempo. Y mientras va encontrando su lugar y su espacio en el mundo, los tres elementos al mismo tiempo se van robusteciendo hasta convertirse en el árbol que potencialmente puede llegar a ser. Igual el proceso creativo. Si no acompañamos estos tres elementos y se robustecen los tres de la misma manera, el brote muere. Así que comencemos por entender la primera parte, las raíces, o dicho de otra manera, el ideal. El ideal es lo más esencial en la psicología humana. Todos los necesitamos y lo usamos para vivir. Piensa, para tratar de comprender el ideal, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si pueden, cierren los ojos en este momento y háganse esta pregunta. ¿Qué estaría haciendo para tener una vida plena y llena de significado? ¿Dónde estaría? ¿Quién estaría a mi lado? No importa qué imagen hayas comenzado a vislumbrar, eso es lo que llamamos un ideal. Esta imagen que evocaste en la mente es el ideal que tienes y toda tu vida, quieras o no, constantemente está siendo evaluada por esto que deseas profundamente, o inspirada, o comparada. Ahora entiendes por qué el ideal es un arma de doble filo y en el proceso creativo es determinante pero muy peligroso. La primera manera de hackear la mente para potencializar el proceso creativo es teniendo una sana relación con tu propio ideal. La mente tiene una cualidad extraña de acoplarse e interiorizar el ideal para planear rutas. Se los voy a poner en un ejemplo. Imaginen que les digo, les voy a dar $1,000,000 a las personas que en menos de 48 horas llegue aquí y les mando una ubicación por Google y un punto geográfico en específico. Si ustedes verdaderamente se activan, su mente va a decir, perfecto, el punto geográfico está en tal lugar, yo estoy en tal lugar, por lo tanto voy a trazar una ruta para llegar ahí lo más rápido posible. Si tienes un ideal, tu mente trabaja, quieras o no, consciente o inconscientemente, para conseguirlo. Y el primer truco para hackear la mente es, entre más profundo sea tu ideal, mejores serán los resultados. Esto no importa si lo aplicas en el arte, si lo aplicas en los negocios, si lo aplicas con tu pareja para ser un mejor amante, para tener una mejor relación, si lo aplicas creativamente con tus hijos, si lo aplicas como ser por tu padre. Entre tu ideal sea más noble, entre tu ideal sea más puro, entre tu ideal sea más sabio, tendrás mejores resultados. Imaginemos esto. Imagina que eres un matemático y quieres utilizar los números para mejorar los ingresos, las utilidades de una empresa. Esta es una posible finalidad ideal. O 2, quieres utilizar las matemáticas para teorizar el fenómeno del tiempo y de la materia y poder comprender mejor el universo. Como podrán saber, estos dos caminos te llevarán por procesos creativos sumamente distintos y uno no necesariamente es mejor que otro. Así que el primer hack, entre más importante y grande el ideal, mayor es la recompensa, pero más arduo es el camino. Así que hay algo muy importante aquí a considerar. Si el ideal es inmenso, puede aplastarte. En mi camino, se los digo personalmente, lo que más sufrí es una relación irreal que tenía con mi propio ideal. Y estos 8 años de trabajo fue mucho trabajar con mis propias expectativas y con lo que idealizaba en el terreno de la música, en el terreno del arte. Esto es muy importante a saber, pero es un tema sumamente largo y mucho más allá del enfoque de este video. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría que profundice en otra entrega sobre este tema en particular. Ahora pasemos al segundo elemento, que es curiosamente el más extraño, que es la revelación, el tronco, el sustento. Como un árbol, el tronco une dos mundos. El inframundo,
no le demos una connotación negativa. El inframundo como un espacio oscuro, seminal, como un vientre materno, en donde se está gestando, donde están viniendo nuestros deseos, a veces sin saber por qué. Y también está uniendo la parte de arriba, la luz, el alimento del sol, para traerlos a este elemento que comienza a ensancharse y une ambos mundos. La revelación es la chispa del proceso creativo. Aquello que trae las energías primarias hacia algo tangible, hacia nosotros, hacia algo humano. Y paradójicamente es el tema más controversial y más complejo, porque casi que es como una iniciación hacia la escuela de los misterios. Porque es aquello que trae la chispa creativa al terreno del humano, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Les voy a contar una anécdota que va a comenzar a vislumbrar esto para posteriormente entenderlo y hackearlo hacia nuestro propio proceso creativo. En una investigación científica y entrevista a Esperanza Spalding, que es uno de los máximos exponentes del jazz contemporáneo, un grupo de científicos la conectaron e hicieron una especie de encefalograma para ver cómo se comportaba su cerebro en el momento en el que ella tenía el acto creativo de crear música. Para quienes no saben, el jazz se compone de dos partes. La parte estructural que tiene toda canción, en donde todos los músicos se conectan con una misma estructura para hacer la música posible, y después sobre esa estructura, uno de los músicos o dos o más, pero generalmente es uno, sobre eso improvisa. La parte de la improvisación evidentemente es la más virtuosística y el sello original de la rama del jazz. ¿Qué fue lo que ocurrió con Esperanza Spalding? Mientras observaban su cerebro, observaron que en el momento en el donde ella estaba ejecutando creativamente la estructura, su cerebro literalmente en el encefalograma se ve en rojo, como si su mente hubiese entrado en llamas, como si se hubiese ocasionado un incendio. Curiosamente, en el momento en el que pasó hacia la improvisación, todo ese rojo que se ve en el cerebro se volvió azul, como si su cerebro hubiese entrado en un estado de sueño y de trance. En esta especie de trance, el científico le presentaba a Esperanza Spalding, sin ningún tipo de conclusión, porque apenas estaba recolectando los datos, y Esperanza Spalding le dijo: quizás sea por esto que los artistas hacemos arte, por el efecto tranquilizador, revitalizante que tiene habitar el espacio del sueño y de la creatividad. El científico que estaba a cargo de la improvisación se le ve cómo se queda en un absoluto... es totalmente sorprendido por las palabras de Esperanza y le dice: ¡wow! Eso es una increíble intuición, Esperanza. Puede ser que tengas razón. Es por eso que les digo que los grandes artistas y los grandes creativos están conectados al terreno de la sabiduría. Les voy a leer un párrafo que tiene que ver con la revelación para comenzar a comprender cómo podemos hackear esta parte para mejorarla y interiorizarla en nuestro proceso creativo. La revelación nos es dada. Sentimos que hay un camino que vale la pena ser cruzado, una experiencia que gustamos indagar para compartir aquello que no puede ser expresado de otra manera que de manera creativa. Buscamos la creatividad porque fuimos tocados por algo que sentimos inmenso, importante, de naturaleza divina y a veces atroz. Dos de los más grandes escritores de todos los tiempos, como Cortázar y Borges, dicen: tengo una visión y la sigo. Así es como escribo todos mis cuentos, así es como tengo mi proceso creativo. Traeré los fragmentos al canal para que vean esto, así que no olviden suscribirse. Estas entrevistas son maravillosísimas. Curiosamente, la respuesta hacia la revelación no la encontré en la tradición occidental, o aún no la he encontrado en toda la tradición occidental, sino en la psicología budista, cuando habla de la conciencia burda y la conciencia sustrato. Lo voy a poner de otra manera. La parte de la revelación, digamos que habitamos en dos mundos. El primero es la conciencia burda, que es en el cual nos movemos día a día. Hola, ¿cómo estás? Me voy aquí, necesito llegar a mi trabajo, por lo tanto. La conciencia burda es en lo que estamos el 99% del tiempo. Bueno, quizá menos, como el 70% del tiempo.
Después, más abajo, más profunda, está lo que los budistas llamaban la conciencia sustrato, que en este momento la llamaremos la conciencia artística por un capricho que me voy a dar yo mismo. La conciencia artística o la conciencia sustrato es la que habitamos, por ejemplo, en el momento del sueño. Cuando nosotros soñamos, no estamos en la conciencia burda, estamos en la conciencia sustrato, que tiene otro tipo de reglas, tiene otro tipo de relaciones. Así que para hackear la mente creativa, comenzamos a intuir que llegamos ahí. Porque el arte o la parte creativa realmente no se ocupa de la parte burda, del día a día, de las relaciones y los procesos normales. Eso es más que en cargo de la inteligencia. Una persona muy inteligente opera aquí, entonces tiene un problema y lo resuelve racionalmente de manera inteligente. Pero para realmente habitar la parte creativa, la parte artística, la conciencia creativa, tenemos que indagar en una zona en donde ya no está funcionando por relaciones causales, causa-efecto, sino que opera con otro tipo de reglas. Y aquí es, por ejemplo, cuando en el arte ocurren las relaciones imaginarias y encontramos, por ejemplo, en la literatura, frases como de cuando sonrió vi que tenía un solo diente, entonces comprendí que esta persona era un genio. La razón de tener un solo diente con el hecho de ser un genio no están conectadas en la conciencia burda, en la conciencia lógica. Sin embargo, en el arte, este tipo de relaciones tienen otro tipo de realidad, porque paradójicamente, en la conciencia artística, estas relaciones sí se explican unas con otras. Así que el hack de la revelación es comenzar a llevar nuestro proceso creativo de la parte de la conciencia burda como un buzo, empezar a bajar hacia la conciencia artística o hacia la conciencia creativa, porque todo grande creativo, sin importar si sea un empresario, un científico o un artista, realmente habita esta parte de la conciencia creativa para traer las ideas de este mundo que es sumamente extraño, complejo y sin embargo apasionante. A medida, se los juro, a medida que más entras en el proceso, en el consciente artístico, en el consciente creativo, más disfrutable se vuelve la labor artística, la labor creativa y también mucho más profunda. Así que aquí les va el hack para entender esta parte de la revelación. Tomen un problema cualquiera que quieran solucionar y antes de dormir déjenselo a la mente, digan quiero resolver esto. Y lleven la conciencia hacia este terreno. Esto quiere decir que no activen la parte racional, no digan, bueno, tengo este problema, por lo tanto lo voy a solucionar de esta manera. No, solamente lleven la atención hacia ese campo, hacia ese problema, como si estuviesen a punto de querer soñar algo. Y una vez que lleven la conciencia hacia este campo de posibilidades, observen lo que el inconsciente, dicho de otra manera, les va trayendo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy específico que me sucede. Dentro de unos días, este viernes, tengo que entregar un texto que es un cuento sobre... Estoy realizando, digamos, una especie de serie, vestuario para una editorial del lugar aquí en donde vivo, que trata de temas regionales. Y yo lo que les propuse es hacer una especie de bestiario de criaturas extraordinarias que habitan en este lugar. Y por razones extrañas, aquí toda la gente en mi pueblo está conectada con historias de aliens, con historias de fantasmas, con la brujería, con el chamanismo, con los graniceros, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que está en el consciente popular. Simplemente así ocurre ahí. Entonces yo lo que le propuse al editor es hacer una serie como un bestiario narrando todas estas criaturas fantásticas. Entonces, particularmente en una... tuve la intuición de que la persona que iba a contar esta historia era una mujer. Estoy hablando de escritura creativa. Era una mujer que está a punto de tener un parto. Pero ese parto está viéndose entorpecido por el hecho de que aún no llueve en el espacio y el espacio está sumamente seco. Hay poca agua, las plantas están sufriendo, la gente tiene mucho calor y su parto, los problemas de su parto están conectados con el hecho de que no llueva.
Esto, por supuesto, que es absolutamente fuera de la ciencia y la parte de lo racional. Pero el hecho de conectar el parto, los problemas del parto, con los problemas de que aún no ha llovido en la atmósfera, es algo que vi en este espacio que les digo. Y de hecho, pensé en que voy a, en estos días, grabar todo el proceso creativo de cómo aterrizo este cuento. Va a ser de máximo 1 hoja. Así que probablemente sea un video muy largo de 1 o 2 horas, pero van a ver cómo traigo este cuento. Lo que les quiero decir es que todo esto, esta relación, las veo en este espacio que es más profundo, que no tiene que ver con el cotidiano. Esto es la revelación, y realmente habitar este espacio y empezar a tener estas imágenes es sumamente gozoso. Y esto lo pueden llevar a cualquier terreno de su vida, ya sea en los negocios, ya sea en el arte, ya sea en la ciencia, ya sea en sus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente funciona de manera... Esto es un tema amplísimo, particularmente en la psicología budista también. Si quieren que hable más de esto, déjenmelos en un comentario. Así que hack para entender el tema de la revelación. Plantéense un problema y no busquen una solución racional. Es decir, aléjense de la tentación de dar la respuesta inmediata. Tengo este problema, ya sé cómo. Habiten el espacio, observen y vean lo que el consciente artístico o el consciente creativo les enseña. Para ello pueden cerrar los ojos, plantearse el problema y empezar a indagar cómo ese momento en el que estás a punto de quedarte dormido y estás viendo imágenes que ya pertenecen más al mundo de los sueños, pero aún las puedes notar y estás consciente, ese es el espacio que estás buscando para la revelación. La parte que es la parte del espejo o las hojas de este árbol. El espejo es la gran perfección, la flor, las hojas, lo visible, lo que transmuta la luz en energía. Es lo que trae el alimento para procesarlo. Es lo que trae el alimento divino para procesarlo. Es la parte más difícil de todas, por eso mismo es el espejo, porque es lidiar con el árbol que somos y no con el árbol que queremos ser. Les voy a leer un párrafo para que se entienda mejor. El espejo o las hojas es lo que en el proceso artístico sería como la corrección. Se revela como la relación con nosotros mismos. No hay mentiras. Todas nuestras inseguridades afloran y se hace evidente cómo aprehendemos nuestro propio proceso creativo y nuestra propia manera de vernos a nosotros mismos. Si nuestro proceso creativo es como una herramienta para satisfacer alguna especie de imagen o como un Dios a quien estamos reverenciando y nos ponemos a su servicio. La corrección es el gran camino hacia la perfección. Vernos en el espejo sin ningún tipo de filtros es la manera en que realmente llegamos hacia perfeccionar nuestros procesos creativos. Y aquí el hack. Cualquier camino creativo es necesario aprender a imitar a las personas que admiramos en ese campo de lo creativo. Por eso toda una sección en esta parte del canal en materia de escritura creativa la dedicamos a estudiar los textos de los grandes maestros para analizarlos, ver cómo aplican sus recursos, extraerlos. Les enseño cómo yo los aplico para que finalmente ese conocimiento lo interioricen ustedes y ustedes puedan aplicar eso mismo. Esto lo terminé de comprender en el jazz. En el jazz, una de las más grandes herramientas pedagógicas es agarrar a un artista que te gusta, analizar una de sus frases cuando está improvisando, y mientras el artista la toca, tú la tocas encima, ya sea en la guitarra, el saxofón, el piano, donde tú quieras, de manera que prácticamente te estás convirtiendo en John Coltrane o en Bill Evans o en Chick Corea, quien ustedes les guste de la música. De esa manera interioriza su frase y con las semanas, y con los días, a veces semanas, a veces meses, a veces años, esa frase, mientras la vas repitiendo, la interiorizas y se vuelve tuya. Así que si una frase era tarará, de repente ya es tarararará. Y de repente ya la interiorizaste de tal manera que sí nació del artista al que estás imitando, pero ya es tan tuya que ya es parte de tu propio lenguaje.
De la misma manera me di cuenta que cuando comprendí esto en la música, lo empecé a aplicar a la literatura y los resultados han sido maravillosos. Porque existe este mito creativo que los creativos no sacan sus ideas de ninguna parte, sino que tienen que ser genios y espontáneos. Que en esta parte la revelación sí nace de este espacio y nosotros venimos y traemos esa idea creativa al mundo, ya sea en los negocios, en lo que nosotros queramos. Pero realmente la manera en la que sí la revelación nos es dada, no vamos hacia ella, pero la manera en traerla, en volverla el tronco, en volverla visible, en juntar ambos mundos, lo grande, las hojas, el mundo de lo etéreo con el mundo de lo subterráneo, para traerlo aquí al presente, al mundo pedestre del humano, únicamente puede ser a través del trabajo y de la disciplina. Por eso en esta parte alta, realmente lo que trabajamos como creativos es en llenarnos de recursos, de autocrítica y de paciencia. Por eso es lo más difícil, porque nos vemos como el árbol que somos y no como el árbol que queremos ser. Y es ahí que nos damos cuenta que quizás somos apenas un brotecito cuando queremos ser un árbol inmenso. Pero para ello hay que saber cómo crecer poco a poco. Y una de esas maneras, y este es el hack que les quiero dar, es imiten, copien, roben todo lo que tengan que robar hacia los creativos que ustedes admiran, porque de esa manera se van a hacer de recursos y de elementos. Así que este es el tercer hack y lo que quiero hacer es terminar con un juego que yo llamo el juego de los espejos. Con este juego voy a darles 3 tipos de imágenes y con la imagen que ustedes se relacionen es muy probable que yo les diga cuáles son las mayores dificultades que ustedes tienen en el proceso creativo. Así que aquí va. Esta es la primera imagen de las 3. Una mujer hermosa se para frente al espejo y se observa desnuda. Y luego, amargamente, después de observarse un rato, comienza a llorar. Se dice a sí misma: si no soy perfecta, ¿cómo puedo confiar en mí? Segunda imagen. Un niño pequeño, inerme, flaquito, valiente y juguetón, se mira los músculos frente al espejo y sale un pequeño musculito. Sale a caminar con el pecho en alto y una sonrisa. Y como nadie lo voltea a ver, se pregunta: si sé que tengo algo especial, ¿cómo puedo hacer que me noten? Tercera imagen. Un hombre viejo, sabio, pasa frente al espejo pero sin mirarse. Camina apresurado hacia su taller creativo. Se dice a sí mismo: si tengo poco tiempo, ¿cómo puedo aprovecharlo al máximo? Si ya tienen la imagen con la cual se identifican más y quieren saber y quieren seguir y saber por qué esto es relevante, vean este video en donde les hablaré sobre esto y sobre un poco el cómo seguir en el camino creativo, en las dificultades y abatir esas dificultades para ir llegando hacia aquel lugar que quieren llegar. Si están viendo este video como estreno, tardaré naturalmente unos días en subirlo, así que suscríbanse, activan las notificaciones para que no se pierdan la continuación del video.